Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta quinta sesión estaremos hablando de el principio de incertidumbre, aunque solamente como un primer acercamiento. Este tema en realidad, el principio de incertidumbre es una de las características fundamentales de la mecánica cuántica y tiene distintas aplicaciones, podríamos decir. Pero antes que eso vamos a recordar de lo que acabamos de ver en la sesión pasada, que tanto X como P ahora son operadores actuando sobre algo. Es decir, justificamos el hecho de que estos no correspondan a simples números, como es el caso en la mecánica clásica, sino dependiendo de la representación, va a ser la forma explícita que estos van a tomar. ¿Qué estamos diciendo con esto? Vamos a tomar un ejemplo. Digamos que tomamos Px en este caso y hacemos este ensandwichado que ya hemos nombrado, y esto en realidad dijimos que en este tipo de representación esto sería h barra sobre i, la parcial con respecto a x de esta cantidad. Por otro lado, podríamos irnos a otra representación. Digamos que esta es en la representación de x, la forma para este operador, y podríamos ir a ver qué es esta misma cantidad. Entonces, esta misma cantidad también podríamos decir de otra forma que podemos aplicar un operador de cerradura. Esto corresponde a integrar de menos infinito a infinito en los momentos y hacer la proyección adecuada. Siempre tenemos que poner el operador de cerradura de alguna forma como esta, y por aquí podemos poner a la derecha, es decir, esta parte de aquí lo podemos poner en donde sea, actuando sobre esto, y aquí podemos poner en particular este operador P actuando sobre psi y X por este lado. Ahora bien, en esta representación, como P, y esto no lo hemos mencionado, pero o no le hemos dado mucho énfasis, pero estamos suponiendo que, al menos en este caso unidimensional, este toma la forma de ecuación de eigenvalor simple, ¿no? En que ahora sí este es un número, P actuando sobre este en particular, actúa como un número, y eso es una ecuación de eigenvalor. Pero en particular, eso también no lo hemos mencionado, que si nosotros tomamos el adjunto de esta cantidad, entonces lo que va a corresponder en realidad tendríamos que poner esto, daga, que en realidad corresponde a la transpuesta o al adjunto más bien de esto, y este es la conjugación de este ket, ¿no? Pero en realidad también va a suceder que esto va a ser P actuando sobre esto, o P de este lado, porque esto ya es un número. Es decir, este ya no importa el orden, pero aquí sí que importaba el orden por la cuestión de cómo se dan las cosas. En particular podríamos darle una representación matricial a P en términos de cualquier cosa que queramos. Eso corresponde también de nuevo a un tipo ensandwichado. Para cualquier operador, en particular puedes hacer esto, y a esto le puedes llamar AMN. Nada más porque no hemos mencionado mucho sobre este tipo de terminología, o no hemos hecho énfasis suficiente tal vez en la notación de Dirac. En este caso entonces P viene actuando sobre esto y actúa como una simple, como un simple múltiplo. Es decir, aquí tenemos P actuando con P psi, tenemos todo lo demás casi igual, pero en realidad este de aquí, esto no lo vamos a justificar de momento, sería E a la Px sobre h barra, y por acá en esta parte también, para cuestión de que esté normalizado todo, esto tendría que existir un factor de este tipo. Decíamos, no vamos a justificar esto, pero lo que vemos es que, que esta es la relación, como esto le llamamos esto de aquí, eso es justamente igual a esto de aquí. En realidad aquí lo que estamos viendo es que esto es la transformación de Fourier del operador P, va a corresponder a derivadas parciales, tal como deberían conocer
lo que sucede con cosas de transformación de Fourier, ¿no? Precisamente cuando que sale en muchos lugares en la que las derivadas parciales se van a convertir en simples múltiplos cuando vas a la otra representación. Y viceversa, ¿no? Ante transformación inversa. Ese es un ejemplo de eso. El otro punto que nos gustaría, o bueno, que más bien quería recalcar, gracias a esta idea de que X y P ahora son operadores, resulta que podemos definir una cantidad que es el conmutador. Y no vamos a decir solo el conmutador, vamos a decir el famoso conmutador. El conmutador de dos variables se define como esto, pero la realidad, o sea, AB, y es muy importante el orden, menos B por A, porque estoy escribiendo C. Y entonces lo que tenemos es que en realidad siempre tenemos que pensar que existe algo sobre lo que está actuando esto a la derecha. Por más que a esto le podamos dar una representación matricial a cada uno de los operadores y siga satisfaciendo ese mismo tipo de regla, tenemos que mentalmente tal vez deberíamos asociar que a la derecha siempre están actuando sobre algo. Entonces para ello vamos a tomar el conmutador tal vez más famoso de la mecánica cuántica, que va a ser en este caso, y lo voy a especificar como XPX, solamente para hacer énfasis en el hecho de que podríamos tener tres dimensiones y aún así se siguen satisfaciendo este tipo de regla, ¿no? Entonces en este caso estamos nombrando, aquí me estoy adelantando un poco porque después veremos ya las cosas en plenitud de tridimensional, pero digamos que en 3D lo que va a suceder es que el operador X actuando sobre R, que en realidad corresponde a un producto tensorial entre X, Y y Z, por ejemplo, los equivalentes al caso unidimensional que estamos viendo, va a ser simplemente de nuevo este tipo de ecuación de eigenvalor, ¿no? Es decir, viene y actúa solamente sobre esto. Y de manera similar también para P, podríamos decir que P con este P tridimensional, en este caso Px, el operador Px va a actuar solamente como un múltiplo sobre P, de manera que sea su ecuación de eigenvalor. Entonces en este caso, poniendo X, XPX en realidad va a corresponder a que pongamos esto en su forma de operadores. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, el tipo de ensanguichado que vimos hace un momento. Vamos a ponerle R aquí, en lugar de llamarle X solamente, para argumentar en un momento que en realidad aquí si ponemos una mezcla, por ejemplo, tipo YPX, esa cantidad sí va a dar 0. Aquí lo que vamos a argumentar es que esto es distinto de 0. Entonces, de acuerdo a la regla que acabamos de mencionar, de cómo se define esto, tenemos que tener que esto va a ser simplemente R y XPX psi menos R, y ahora invertimos P y X, los operadores, actuando sobre esto. Y tenemos que esta es la forma más bien, lo que tenemos que pensar es que esto va a actuar en una forma de derivadas parciales, así como este. Sin embargo, lo que quiere decir es que este obviamente lo podemos sacar por este lado. De hecho, vamos a hacerlo para ambos casos. Vamos a pensar entonces que ahora X va a salir como un múltiplo de lo que esté adentro aquí actuando, menos H barra sobre I, actuando como derivada parcial de lo que faltó o sobre lo que se va a aplicar, ¿no? Entonces en este caso tenemos que esto de aquí, ya dijimos que esto es X, H barra sobre I, por la derivada con respecto a X de esto, que en realidad sabemos que es la función de onda, y aquí es menos H barra sobre I, y vemos que tenemos en realidad aquí que esto de nuevo va a salir tal como hicimos acá, como X por R psi
Por lo tanto, en realidad son dos factores, un escalar y otro número, otra variable. Entonces, en este caso, va a ser la derivada con respecto a x, decíamos, de x r psi. Y si ponemos atención, la parcial con respecto a x de x es igual a 1. Y por lo tanto, este actuando sobre este da 1. Y tenemos r psi como resultado. Y este operador actuando sobre este otorga la derivada, que es justamente este mismo término, ¿no? Entonces, si desarrollamos simplemente, decíamos que esto va a ser r psi más x por la derivada con respecto a x de la función de onda. Ahora, como vemos, en realidad lo que está sucediendo es que dos de estos términos son iguales, pero o más bien uno son el negativo del otro, ¿no? Entonces, si nos deshacemos de ello, vemos que este es igual a este y nos quedamos, podemos mandar y hacia arriba cambiando de signo esto, y entonces lo que dijimos es que, de nuevo, la forma en que actúe este operador va a ser ver qué sucede cuando sale. Esa sería la forma explícita, ¿no? Entonces estamos diciendo que r conmutador de x px actuando sobre psi es igual a IH barra R psi. Puesto que esto siempre va a ser válido para cualquier ensanguichado que estés haciendo, es decir, válido para todo R psi, entonces lo que estamos diciendo es que esto está actuando en realidad como la identidad multiplicada por IH barra, o de manera general omitimos la idea de identidad y decimos simplemente que el conmutador de x px es igual a IH barra. Por otro lado, si nosotros hubiéramos puesto algo como xpy, nos hubiéramos dado cuenta que la parcial con respecto a y, por ejemplo, de x es igual a 0, por la cuestión de la independencia lineal, y entonces nos hubiera quedado un 0 por aquí. De esta manera, si generalizamos, o bueno, podríamos decir que xpy o xpz va a ser igual a 0, mientras que si hubiéramos hecho el cálculo más bien con y y con py, por ejemplo, de nuevo hubiera dado IH barra, porque simplemente hubiéramos cambiado todas las variables en términos de y las derivadas y todas las cancelaciones son totalmente análogas, ¿no? Y de nuevo también ZPZ son igual a IH barra, pero todas las que sean distintas, tal como las cantidades, no sé, ZPX, etcétera, son igual a 0. Entonces, estas son los únicos que son distintos de 0 para este tipo de conmutadores. De hecho, si ponen atención, o si ustedes recuerdan, el momento angular tiene una definición parecida, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si ponemos xpx menos, o más bien algo como esta cantidad que aparece aquí abajo, si tú tienes, esto sería xpy menos ypx, no, estamos mal, eso sería precisamente para, eso sería xpy menos pyx como operadores actuando sobre algo a la derecha. Pero esto es distinto, pero aunque sea similar, es distinto, por ejemplo, al operador LZ, que en este caso tridimensional va a corresponder a de z sigue x, entonces va a ser x py menos ypx, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, aquí sí aparece y, por ejemplo, acá no aparece y. Sin embargo, sí que es similar, y de hecho nos vamos a encontrar otra en su momento, digamos, de nuevo adelanto un poco, cantidades, por ejemplo, como Lx, Ly, al desarrollarlas, como están en términos de estas cantidades, y los conmutadores satisfacen ciertas reglas, nos vamos a encontrar con esto va a ser precisamente IH barra por LZ.
Y de manera muy general, cualquier vector que pusiéramos aquí en lugar de Lx, si en realidad esto tiene un carácter vectorial y como tiene que ver con rotaciones, pues tendríamos una ecuación similar, nada más satisfaciendo de que en lugar de esto, por ejemplo, pongas Vx y acá Vz y todas las relaciones cíclicas que se den con respecto a eso. Es decir, en cuántica nos vamos a encontrar cantidades que conmutan, observables que conmutan y observables que no conmutan. Puesto que estos están actuando sobre una función de onda o un vector de estado que está definido a cierto tiempo, que quiere decir o va a implicar algo más bien sobre lo que es el principio de incertidumbre. Que si bien no lo vamos a derivar hoy, lo vamos a introducir nada más. Y esta introducción, dicho esto, entonces, o sea, existen observables, operadores. Los observables son estas cantidades. Los valores que podemos obtener de esas cantidades son los eigenvalores, tal como dijimos, x ya sin el gorrito, o la p ya sin el gorrito, el spin ya sin gorrito. Existen observables que no conmutan entre sí. Y de hecho, eso es lo único con lo que nos quedamos por ahora. Eventualmente esto, al derivarlo bien ya lo que es el principio de incertidumbre, va a tener su importancia, ¿no? Ahora sí, con el principio de incertidumbre. Resulta, tal como argumenta ahí de manera breve el libro de Griffiths, que un efecto vamos a hablar de ondas en general, y si tú tienes una onda en la cual, digamos, está bien definida, es decir, le tienes bien definida, digamos que esto es una gráfica de una onda en el espacio, puede ser campo eléctrico, puede ser cualquier tipo de onda, puede ser hasta función de onda, y digamos que la limitas. Eso es medio, no es que sea irrelevante, porque a fin de cuentas lo que está diciendo es que existe en un lugar limitado, pero digamos que la idea aquí es que si tú tienes bien definida cierta longitud de onda, es decir, que en cierto instante de tiempo se repite esa distancia mínima en que se repiten crestas, por ejemplo, o cualquier otra cosa, tenías bien definida la longitud de onda. Entonces, sí tiene sentido hablar de longitud de onda, pero no tiene sentido mencionar cuál es la posición de esa onda. Es decir, porque está como bastante desparramada, digamos, ¿no? Entonces, aquí podemos decir lambda bastante definida, pero podría decir que posición no bien definida. Y de manera inversa, otra cosa que argumenta ahí también, nada más para como ejemplo, es que si tú tuvieras algo bastante localizado, por más podrías hablar de que esto no está bien definido, todo esto es bastante ambiguo, por cierto, pero X sí estaría bien definida. Tal como dijimos antes, si nosotros tenemos esto que no tiene demasiada dispersión, y si esto representara la función de onda, o en especial al módulo al cuadrado de la función de onda, estaríamos hablando de que tenemos bastante probabilidades de encontrar la partícula en este rango de valores de X. Pues además, puesto que tomando en cuenta la relación de de Broglie, que es aquella que dice que el momento lineal es igual a h barra por k, digamos que lo dejamos en una dimensión, entonces esto sería h barra k solo en esa dirección, y en este caso la magnitud de este k, que en este caso es unidimensional, estamos pensando, sería simplemente, como esto es h sobre 2pi, la constante de Planck original, aquella de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y como esto es 2pi sobre lambda, esto es simplemente la relación de Broglie. Entonces estamos diciendo que lambda y p son proporcionales, entonces lo que estamos hablando para un lambda y para un x, estamos hablándolo también para p.
y x. De hecho, si se fijan, estas variables que llamamos conjugadas son precisamente las que dijimos que no conmutan, ¿no?, en una misma dirección. Entonces, por otro lado, ya se imaginarán que esta idea de que lambda x, tal vez podríamos también hablar de qué pasa con algo como esto en el espacio de momentos, ¿no? Por ejemplo, si digamos que esto se remonta de menos infinito hasta infinito y tenemos la lambda bien definida, si haces transformada de Fourier en esto, se van a dar cuenta, acuérdense que lo que haces es cambiar, así como cambias cosas que estén definidas, las cambias a omega ante transformación de Fourier, es decir, cierta f de t la cambias a cierto f de omega. Cuando haces x, en realidad lo estás cambiando el espacio de las k. Entonces esto sería, mientras que si tienes cierta función de x, ahora vas a pasar a la transformada de Fourier, pero en términos de k precisamente, ¿no? Entonces en este caso, como tenemos una lambda bien definida, si hacemos la transformada de Fourier, esto les va a dar, y esto va a generar cierta k, va a otorgar cierto k en el que esto se dispara hacia arriba. Y en todos los demás lugares igual a 0. Entonces estamos hablando precisamente de que lambda está bien definida, pero su posición no está bien definida. Y esto de hecho ya se empezaría a parecer a esto, ¿no? De que mientras, si queremos algo que tenga bastante poca dispersión, nuestra medida de, a esto le vamos a llamar lo que es la incertidumbre del principio de incertidumbre, qué tan disperso está esto en valores, entonces se va a empezar, digamos, a localizar más lo que es la posición, ¿no? Si esto empieza a tener mayor dispersión aquí y viceversa. Entonces esa idea ambigua que estamos manejando así, ¿cuál es la medida de dispersión que ya manejamos antes hace unas 3 sesiones? Precisamente hablamos de las cantidades que le voy a llamar sigma x. Bueno, nosotros lo nombramos como sigma cuadrada. Dijimos simplemente que esto era el valor esperado de x elevado al cuadrado menos x cuadrada, que en realidad correspondía, también lo habíamos visto así, como el valor promedio, el valor esperado de esta cantidad, de x menos x elevado al cuadrado. Esas dos cosas son lo mismo. En distintos textos se lo van a encontrar de distinta manera. Aquí en Griffiths, por ejemplo, te dice si llamamos sigma x a esto, pero en realidad esto sería un poco confuso para nuestros fines, o va a ser un poco confuso. Siempre vamos a tratar de distinguir cuando haya lugares de confusión de dónde se lo pueden encontrar. Por ejemplo, en este caso, sigma, nosotros lo vamos a estar llamando muchas veces a las matrices de Pauli cuando estamos hablando de sistemas de dos estados nada más, ¿no? Entonces el caso es que esta cantidad normalmente podría llamarle delta x, precisamente porque es qué tanto te estás alejando de esto, y lo elevas al cuadrado y le sacas promedio. Eso es precisamente la idea de lo que aparece en el principio de incertidumbre. Es decir, en el delta x que habla en el principio de incertidumbre, en realidad tendría que mostrarse como un delta x promedio. Sin embargo, lo hacen de manera indistinta muchas veces los autores y dicen simplemente que esto es delta x, lo cual no es en realidad, ¿no? En particular, cuando sacas el promedio, de hecho ni siquiera sería el promedio de delta x, es delta x elevado al cuadrado, y ahora sí el promedio de eso, la raíz cuadrada de esto, y muchas veces lo nombran como delta x, lo que no es lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad que se hizo necesariamente positiva todo el tiempo. Y de la misma manera para delta p, en realidad el delta p que va a aparecer en el principio de incertidumbre, que sería mucho especificar, ¿no? Que tuvieras que decir, a esto dijimos que le llamamos variancia, y al sigma, que es la raíz cuadrada de eso, le llamamos la desviación media estándar. De manera similar, si pudiéramos decir sigma p, por el momento sí lo voy a manejar así, sería la raíz cuadrada de p cuadrada promediada menos, aquí cometí un error, lo que quisimos decir aquí es que era
el promedio de x elevado al cuadrado, lo que no es lo mismo que lo de la izquierda. Y aquí esto sería p también promediado y elevado al cuadrado. Entonces estas cantidades no tienen por qué ser iguales. Dijimos que esta cantidad daba una idea de dispersión. Y la forma del principio de incertidumbre, ya por fin mencionaba, sería que estas dos cantidades sería mayor o igual a h barra sobre 2. O de manera más general, ustedes se lo encuentran como delta x, delta p, mayor o igual a h barra sobre 2. Donde esta cantidad es lo que le llamamos la incertidumbre. Pero en realidad es la desviación media estándar de la posición. Y aquí es la desviación media estándar del momento lineal. Entonces decíamos que esto es una mala notación porque en realidad delta p sería p menos el valor esperado de p. Después para nosotros decíamos que en realidad el correcto para este caso sería elevar al cuadrado esta cantidad, promediarlo y sacarle raíz cuadrada, que no es exactamente lo mismo al delta p original que pusimos, porque el primero lo volvimos positivo y de ahí lo promediamos, ¿no? Entonces, y en particular el delta p original, el p menos delta menos esta cantidad, podría hacerse cero al hacer sumatoria en el promedio. Entonces pues ahí está, tenemos el principio de incertidumbre. En realidad, eventualmente, aquí en realidad esto sí es necesario hacer esto para demostrarlo, no lo vamos a hacer, pero de momento argumento que cualquier cantidad que no conmute entre sí va a satisfacer un tipo de principio de incertidumbre, ¿no? Entonces no solo va a ser para este, sino es válido o es general, o una versión de esta, de algo parecido, tal vez otro tipo de múltiplo, es general para cantidades que no conmutan y que sean, y en especial cuando son iguales a cierto valor, ¿no? Constante, como este es el caso de estas dos cantidades que no conmutan. Por último, me gustaría hacer énfasis en algo que no hemos hecho énfasis, o no recuerdo que hayamos hecho. Dijimos qué significan estos promedios, ¿no? En el caso de cuántica, nosotros tenemos que, ya mencionamos, por ejemplo, que en este caso esto corresponde a la integral de menos infinito a infinito de la función de onda, el conjugado de la función de onda multiplicado por x multiplicado por esto. Y para cualquier otro tipo de cantidad, lo mismo, ¿no? Esto actuando de la manera en que tenga que actuar. Por ejemplo, el p actúa como una derivada parcial sobre la función de onda en esa representación, y etcétera, ¿no? Sin embargo, algo que sí lo llegué a mencionar creo en algún momento, pero no estoy muy seguro, que en realidad esto lo podemos interpretar como la función de onda conjugada en realidad es x psi, y esto aparece como el operador x aquí actuando, ahora sí, de esta forma, y esto es x psi de x. Entonces podríamos decir de manera inversa lo que hicimos al inicio de esta sesión, que en realidad esto corresponde a una identidad del operador de cerradura, y obviamente esto es lo mismo que decir que psi x psi. Es decir, en todo lo que hemos hecho va implícito esto. Una manera de visualizar esto, y de la misma forma, ¿no? Para cualquier tipo de valor, por ejemplo p, que después elevamos al cuadrado, o p cuadrada incluso, esto significa aquí en mecánica cuántica. P cuadrada de manera similar, que en realidad va a actuar como una segunda derivada cuando hacemos la representación. Aquí sería esto p cuadrada, que tiene que ver con la energía cinética en principio, viéndolo como un observable. Entonces lo que tenemos es que esto, claro, que pudiera verse para muchos tipos de cosas. Por ejemplo, imagínense que en general tengas cualquier tipo de observable que quieras obtener su promedio y hacemos este ensandwichado simplemente. Entonces lo que tenemos es que si esto tuviera cierta representación en términos de alguna eigenestado, imagínense que A, por ejemplo, que esto fuera un sistema de 3 estados, por ejemplo, de tal manera que A actuando sobre un estado fuera simplemente, o sea, que fueran eigenvalores de este operador, eigenvectores a estas cantidades, y estos fueran sus eigenvalores correspondientes, de tal manera que
A actuando sobre un cierto phi2 tengas otro eigenvalor multiplicado por esto, y A actuando sobre phi3 tenga otro eigenvalor actuando sobre este eigenvector. Entonces, si se fijan aquí, podríamos hacer aplicar un operador de proyección de tal forma como en esta representación esto tiene una forma diagonal, podríamos decir, de hecho, y esto tampoco lo habíamos mencionado, o hace un momento sí lo mencioné, que podríamos hacer en este caso una representación matricial de A, phi m, phi n, y llamarle a esto AMN, en esa representación, siempre y cuando tengas claro cuáles son los vectores en que la pusiste. Claro, esto es diagonal, para este caso que estamos pensando en que estás actuando sobre los eigenvectores, pero si no estuvieras actuando sobre ellos, este es n, si no estuvieras actuando sobre ellos, esto podría tener una representación no diagonal. Entonces, si hiciéramos esto, lo que estaríamos hablando es que podríamos generar una proyección. En realidad aquí tendríamos que, bueno, como son tres, lo voy a poner explícito todo. El operador de proyección, lo voy a poner aquí el proyector, podríamos llamarlo, sobre todos estos eigenestados, sería simplemente, que en realidad es un 1, porque estamos hablando de, pensando que están ortonormalizados, es decir, que entre ellos el producto escalar es 1 y consigo mismo, pero si son distintos es igual a 0. Entonces, un proyector de este podría ser esto, phi3 y phi3, nada más leanlo bien aquí, pero es la misma forma que estos tres. Entonces estaríamos hablando de que podríamos decir que es la sumatoria de psi y aquí phi m, puesto de esta forma que se acostumbran los proyectores, y lo que vamos a poner aquí es el algo como esto, y por aquí va a venir la interpretación de que en realidad lo que vamos a obtener son las cantidades. Como esto va a tomar una forma diagonal, simplemente lo que esto va a corresponder es a lambda 1 por psi phi 1, por ejemplo, con phi 1 psi. Y si pensamos que la misma función, bueno, más los otros dos valores, más lambda 2, psi phi 2, psi, más lambda 3, psi phi 3, psi, estamos pensando que es un sistema de 3 niveles nada más, y lo que, o de 3 dimensiones para este ejemplo simple. Y si pensamos que el vector de estado en realidad está puesto como un C1 phi 1, está expandido en esa base, más C2 phi 2, que es una superposición de estos tres estados, que esto recuerden que en la cuántica es lo esencial, que existe la superposición como posible. Y lo que tenemos es que simplemente esta cantidad, estamos hablando que va a aparecer, por ejemplo, como está al revés que esta parte de aquí. Por ejemplo, si hacemos phi 3 psi, sabemos que en realidad esto va a ser simplemente C3 porque son estados ortogonales. Actuar sobre este da 0, actuar sobre el que sigue da 0, pero actuar sobre el último da un 1, actuando por la izquierda. Acuérdense que es bien importante en notación de Dirac el orden. Y cuando está al revés, algo como psi phi 3 es simplemente C3 conjugada. Entonces quiere decir que estas cantidades van a ser lambda 1 por C1 módulo al cuadrado más lambda 2 por C2 módulo al cuadrado, siguiendo la misma línea que hicimos para este último, que sería lambda 3 precisamente por eso que dijimos. Y tenemos que gracias a que en esos eigenestados A era diagonal, que este valor promedio, tenemos precisamente la idea del promedio de algo, ¿no? En el que tenemos ponderado, acuérdense que una variable es
Por cierto, si la función de onda está normalizada, va a satisfacer esto, que C1 al cuadrado más C2 al cuadrado más C3 al cuadrado es igual a 1, porque pues, ponemos la función de onda, esto es equivalente a esto, igual a 1, la normalización de este vector de estado. Y lo que tenemos es que aquí tenemos la forma, si nosotros tenemos la función de onda de la forma en que dijimos, la probabilidad de obtener el valor lambda 1 para en una medición de este observable es precisamente, o en el estado 2, por ejemplo, la probabilidad de encontrar el valor lambda 2 al hacer una medición, cuando la función de onda está en esta superposición que dijimos, es precisamente, este es uno de los postulados de la mecánica cuántica, eso lo pueden ver así a nivel axiomático bastante en el Cohen-Tanuzzi, por ejemplo, es precisamente que hagas phi2 contraído con la función de onda y aprovechando que todo está normalizado y elevarlo al cuadrado. Y esa es esa probabilidad. Justamente es esta ponderación. Entonces lo que vemos es que esta ponderación es lambda 1 por la probabilidad de encontrar lambda 1. Entonces, por la probabilidad de encontrar lambda 1 más lambda 2 por la probabilidad de encontrar lambda 2 más lambda 3 por la probabilidad de encontrar lambda 3. Es decir, todo esto está de acuerdo con esa interpretación que conocemos de probabilidad, simple con la que habíamos comenzado. Pero otra cosa que notamos es que sí es necesario este tipo de ensanguichado para cualquier tipo de cantidad. Esas son las cantidades que aparecen, esas son las cantidades que necesitamos calcular en esta parte, y lo que sí ya llegamos a ver es que correspondían a una dispersión tal vez en X o tal vez en P, y esto plantea un límite. Obviamente la interpretación aquí es que si tienes mayor dispersión en posición, digamos, los valores de posición disponibles, si estos es mayor la dispersión en los valores de X, que no está muy pronunciado, de manera que no tienes mucha certeza de dónde encontrar la partícula. Comparado con esto, lo que quiere decir es que si esto es demasiado grande, esta cantidad puede ser cualquier valor en realidad, esto es mayor que, pero lo que nos referimos más bien sería al revés, que si tenemos muy poca incertidumbre en algo, que esto fuera muy pequeño, para poder satisfacer esta igualdad, este va a tener que ser un valor cada vez más grande, o suficientemente grande, ¿no? Suficiente es ambiguo, pero en realidad este valor límite, la igualdad, nos da ese valor o sea, nos da algo preciso, ¿no? De manera que al menos vamos a tener tal incertidumbre en la posición para que este fuera demasiado definido. Y en particular, si nosotros no tuviéramos incertidumbre y hacemos realmente una medición de la posición, que eso podemos pensar que sí puede suceder, entonces lo que estaríamos hablando, aunque acuérdense que estamos hablando de que los valores esperados, para tener esa certeza tendríamos que tener algo que no va a ser realista, pero digamos que esto está demasiado centrado en posición, de manera que tengas a la partícula con bastante certeza en cierta posición, entonces este tiene que crecer. Sobre eso vamos a estar ahondando en su momento, y sobre todo lo vamos a demostrar ya de manera precisa, creo que es en la próxima unidad. Entonces hasta la próxima.